Antes de que pase todo esto, yo aún recuerdo aquellos años, porque sí, yo estuve ahí. Porque sí, yo fui parte de esos 5.000, yo fui parte de los 10.000, como mucho los 20.000 que iban cuando había un clásico. Yo recuerdo aquellos años oscuros donde uno pasaba al óvalo del Monumental y decía, oye, ojalá ganemos hoy, ojalá tengamos un buen partido, ojalá el argentino que hemos traído sea bueno. Siempre era todo un ojalá, un equipo muy grande, un equipo dormido, era un manojo de ojalás. Porque no había algo cierto en la U, no había un rumbo, no había una dirigencia que realmente asuma papel por este equipo y una hinchada que, a pesar de que estaba presente diariamente, el equipo era una decepción tras decepción a nivel internacional, pero sobre todo en el torneo local. Por aquel título se nos hacía tan esquivo. Todo eso era la U, un equipo que tan grande era pero que no tenía dónde entrenar, que las canchas en las cuales tenía que disputar partidos eran realmente terribles, que tenía problemas hasta con la misma marca con la que auspiciaba la ropa. Todo eso fue la U durante años. Y en mi caso me tocó vivir como año a año veíamos el clásico rival hacer mejores torneos, ser campeón rompiendo una larga racha, como una cerveza gobernar el fútbol peruano durante años, pero sobre todo como la U se contentaba con obtener un cuarto puesto a la Pre-Libertadores o una Copa Sudamericana. Eso fue la U durante años, y sí, tengo que decir nuevamente que yo estuve ahí. Yo estuve ahí cuando nos ganaron 4-1 en nuestra casa. Yo estuve ahí cuando perdimos aquella final ante Cristal. Yo estuve ahí cuando no teníamos dónde entrenar, cuando la U, siendo local, no tenía una cancha de vez en cuando. Recuerdo mucho también cuando nos cerraban el estadio o cuando perdíamos puntos en mesa, o también cuando la U tenía que poner en su utilería los números en la espalda de los jugadores con crayolas. Sí, yo estuve ahí. Podríamos hacer hasta el día de mañana un largo yo estuve ahí, porque en realidad momentos malos de la U en la última década, o sobre todo en 20 años, creo que han sido muchos. Y aunque el día de hoy puedan ser anécdotas, o al menos cosas que uno dice, oye, el tiempo ha pasado y sea como sea, estamos mejor que antes, yo no creo que se limite únicamente a eso. Porque la U es mucho más grande que sus problemas, y eso es lo que siempre decíamos, pero de alguna forma siempre había ese miedo, ¿cuándo lo volveremos a hacer? ¿Cuándo se acabará la sequía de estos años que son realmente malos? ¿Y cuándo tendremos a gente? ¿Y cuándo nosotros mismos vamos a asumir las riendas del club? Tengo que decirlo que después de muchos años, yo también he estado ahí y todos nosotros hemos estado ahí cuando la cosa ya no ha sido así. Y cuando nuevamente volvimos a ser felices. Porque yo recuerdo cuando decían que nos iban a matar estando en su cancha, que los habíamos dejado vivos y que era un grave error. Y también estuve ahí cuando Calcaterra y Flores marcaron un 2-0 y un apagón que quedará para la historia. Un triunfazo crema en un estadio que realmente parece nuestra casa, siendo y rompiendo una racha que durante años nos costó romper. ¿De qué forma? Viendo cómo al frente se reían, viendo cómo al frente nos menospreciaban. Y cuando estaban a puerta de un tricampeonato, yo estuve ahí cuando apareció la U, nuevamente rugiendo como el más grande del Perú, porque yo estuve ahí cuando teníamos que irnos a Andahuaylas a jugar en la altura ante un rival complejo y coronarnos como un campeón perfecto, porque sí, la U desde hace rato es un equipo que puede romper ese tipo de cosas, un equipo que ahora gobierna el torneo peruano, llevándose apertura y clausura y gritando nuevamente gloria a la U en las alturas, porque sí, yo estuve ahí en todas las finales ganadas en cancha de rival, porque yo he estado ahí ahora último cuando la U ha vuelto octavo de final de la Copa Libertadores. Y en realidad, aunque yo no estuve ahí, sí tuve mucha gente que estuvo viendo el partido por mí hace tantos años, viendo la U gobernando el continente, siendo un equipo el cual aparecía en cada parte de la Copa Libertadores, y no por algo se le va a dejar de llamar por el resto de su vida como un cuadro copero, por guapo y elegante y difícil de igualar, porque la U en el torneo internacional no es cualquier equipo. Enfrentarse a la U era muy difícil, y te digo una cosa, yo estoy ahí cuando la U poco a poco me demuestra que eso, nuevamente, es muy posible. Porque yo estuve ahí con apenas 14 años, viendo cómo la U estaba a punto de ir al descenso, pero todos juntos, atrincherados en solo 2 tribunas, si es que apenas no era una, viendo cómo la U poco a poco salía desde el fondo, con garra, con pundonor. La hinchada acompañó a un equipo que pintaba para irse a la baja, y justamente por ello, porque un equipo que nace grande y que realmente es grande, tiene una historia que está destinada a siempre ser de primera, donde siempre va a pertenecer.
pertenecer, y eso nos demostró la U en aquel año, haciendo que hasta el día de hoy aquel año nos haga recordarlo con un nudo en la garganta, pero no porque la pasamos mal, sino porque estuvimos unidos y cuando peor estaban las cosas, supimos sacar adelante a nuestro equipo. Porque yo estuve ahí cuando dejamos de pasar los 5000, máximo los 10.000 de siempre, y cuando dejamos de vernos las caras para encontrar a 60.000. Cuando todo eso pasó, la U no estaba donde está ahora. Todavía era incertidumbre, todavía era ansiedad, todavía era la mochila de no poder campeonar casi en 10 años. Y el hincha, que de alguna forma se había alejado del estadio por uno u otro motivo, empezó a volver a su casa, a llenar, a pintar de crema un lugar hermoso, un recinto que es nuestro, un recinto que es histórico, un recinto que he visto a nivel internacional, a lo que no todos pueden llegar a conseguir, porque la U se hizo mucho más fuerte a raíz del vigor, de la confianza, de la inversión del hincha, siendo que su mejor activo, el mejor activo de la U, por lejos al día de hoy, es su propia hinchada, es su propia gente, gente que lo va a defender cuando las papas queman, cuando las cosas pintan complicadas, porque siempre nos ha demostrado este equipo que nunca lo puedes dar por muerto, porque en las peores, porque en las malas, porque cuando nada pinta bien, siempre aparece la U, como una luz en el fondo, como un equipo que llena de grandeza el fútbol peruano, porque las páginas que la U había escrito hace años, poco a poco se están volviendo a escribir al día de hoy. Un equipo que en 2025 anda luchando el torneo, que viene de ganar el torneo de apertura, y que de por sí parece haber marcado una brecha grande de todos los rivales, porque la confianza que existe hoy día en la U, en estos jugadores, en la administración, que a pesar que ya no esté el pelucón, y que ya no esté la gente que nos pudo haber dado este bicampeonato momentáneo, de todas formas existe una cara distinta, existe un aire de decir, oye, no todo va a ser perfecto, pero sea como sea, seguimos ahí, seguimos luchando, seguimos unidos, porque nadie nos ha destruido. Y por más que el día de hoy no podemos decir de que todo es perfecto, sí puedo decir de que la U poco a poco está volviendo a ser el gigante que era antes, porque no se podría esperar triunfos hermosos con solamente unos meses de trabajo. La U ha venido desde abajo, de cenizas, con la visión de personas que realmente trabajaron en pro de este club y no lo vieron únicamente como una empresa, porque eso es lo que la U nos deja el día de hoy y le demuestra al fútbol peruano, a propios y extraños, de que la U cuando está en las malas y está en las peores, nunca lo puedes dar por muerto, porque la U cuando todo pintaba para mal, te demostró en apenas un par de años que todo podía cambiar. Y sí, tengo que decir que yo y tantos estuvimos ahí. Cuando todo pintaba mal, cuando estábamos preocupados, teníamos que sufrirla, íbamos con los brazos abajo. Y el día de hoy, ir al Monumental es la confianza de decir, oye, vamos a ganar, vamos a sacar adelante el partido. Porque el ánimo es diferente y para eso creo que un gracias queda muy corto. El gracias no es solo a la administración, no es solo a los jugadores, es también a ti. Es a ti que creíste en la U, que has invertido en la U y que siempre has estado cuando el equipo lo ha necesitado, en las malas y en las peores. Seas el que estuvo en los 5000, en los 10.000, en los 20.000 o ahora que somos más de 60.000. Siempre se va a agradecer a todas las personas que han confiado y que han creído realmente en la grandeza de este equipo y que nunca se han bajado cuando las papas más quemaban. Porque la U al día de hoy vuelve a ser lo grande que era y todos nos vamos a abrazar viendo cómo este camino se va dando. Pero en 101 años de historia creo que vale la pena recordar un poco de ellos. Una pequeña parte de estos años diciendo, oye, yo estuve cuando todo estaba mal. Para finalmente decir, tengo todo el derecho del mundo y me siento muy alegre de estar cuando las cosas ahora están bien y volvemos a ser tan grandes como antes. Porque sí, yo estuve ahí viendo la U 20 años sin campeonar prácticamente toda mi vida y luego verlo poco a poco, volver a ser lo que era antes, un antes que yo no pude ver y que me remito únicamente a ver por YouTube, es muy lindo. Porque sé que hay personas que vieron en toda su juventud, también en su niñez, ver a la U como un grande, como un león de América. Y por mucho tiempo lo vieron mal. Y al día de hoy pueden decir, oye, yo estuve en las malas, estuve en las muy buenas y hoy en día vuelvo a estar en las buenas. Esperando lo que es un futuro muy lindo y esperando ver cómo la U poco a poco sigue creciendo para ser mucho mejor de lo que podía ser antes.
Estamos a puerta de un tricampeonato, para lo cual creo que hay que mantenernos muy humildes, porque en algún momento estuvimos mal, en algún momento no la pasamos bien, pero siempre, y es un día muy lindo para poder recordarlo, siempre estuvimos en las malas, en las peores y en las buenas. Y hoy que estamos en las buenas, hay que mantenernos como tal y recordar a todo el mundo y a nosotros mismos que la U siempre va a ser mucho más grande que sus problemas, y si hay alguien a quien no puedes dar por muerto, siempre lo va a hacer al equipo más grande y campeón del Perú, que lo es Universitario de Deportes. Eso ha sido todo por esta ocasión, espero que el video te haya gustado. Si fue así, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos así. Subo una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace, por lo que una suscripción tuya me ayudaría bastante para poder seguir creciendo y llegar a muchas más personas. Dale like al video y compártelo para llegar a mucha más gente, como también puedes agregarme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como @Sevilla, que por ahí podremos estar en un gran contacto y serás saludado en el siguiente video. Sin más que decir, soy TMTails, yo me despido y chao.